Bien. Me esperan un ratito. Voy a escoger. Con ustedes nos quedamos en carcinoma epidermoide, creo, ¿no? Sí, doctor. Ya. Me esperan un segundito. Espérenme 5 minutos de un asunto técnico. Enseguida estoy con ustedes. No, por eso que le vengo a pedir porque no llega ni vos, si no, no se molesta. 850 me di. 850 me di. Y para abajo le doy un sueltito ya. Bien. Si están viendo la imagen, ¿no? ¿Sí la están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Vamos a hablar entonces de continuar hablando de carcinoma epidermoide. Bueno, recordando que el cáncer de piel tiene una causa principal que es la exposición a la luz solar a partir de la infancia, ¿no? Desde niños, adolescentes. Uno de los principales lesiones tumorales que se van a desarrollar es el carcinoma vasocelular. Eh, en- Más o menos en la misma situación, a partir de los 10 años, puede también desarrollarse el carcinoma escamocelular. Tiene relación al grado de pigmentación de piel protectora que tenga el paciente.
mientras la piel sea más blanca, menos protección hay en cuanto a los queratinocitos y pues naturalmente y las células melánicas pues incidirán un poco en que tengan mayor predisposición a desarrollar cáncer. La fototerapia con la radiación de rayos ultravioleta también son factores importantes para el desarrollo de un carcinoma, tanto epidermoide, escamocelular, vasocelular o melanoma. El carcinoma epidermoide en particular también tiene mucha influencia del virus de papiloma humano. Y todos ellos tienen una relación directa con pacientes inmunosuprimidos o inmunocomprometidos. El carcinoma epidermoide es de alto riesgo, generalmente para cuando se sospecha de dicha lesión, hay que hacer un estudio prequirúrgico. ¿Qué quiere decir? Se debe realizar una biopsia a los pacientes mediante una exploración física completa para descartar también alguna adenopatía. Si ya se diagnostica el carcinoma por una biopsia y hay alguna adenopatía que tiene presente el paciente, entonces se hace una ecografía de las áreas de drenaje linfático regional. También, al mismo tiempo, se debe practicar una tomografía axial computarizada local y locorregional para delimitar la tumoración en planos óseos, o una resonancia magnética en caso de sospecha clínica o evidencia histológica de una infiltración perineural. Hay que valorar qué paciente es operable. Entonces, para esto se debería realizar lo que se denomina la cirugía convencional de Mohs. Esto implica de que, de acuerdo al tamaño del tumor, si es un tumor de piel menor a 2 centímetros, debe hacerse la extracción quirúrgica con un margen de 4 milímetros periféricos, laterales y profundos. Si es una lesión tumoral mayor a 2 centímetros, debe hacerse una intervención quirúrgica dejando libre de lesión tumoral 6 milímetros periféricos y 6 milímetros de profundidad mayor a la visualización del tumor. Pero naturalmente esto se lo va haciendo simultáneamente, es decir, el paciente en el quirófano debe hacerse los primeros cortes superficiales de piel y remitirlo al laboratorio de patología en que el médico patólogo tiene que diagnosticar si la resección de esos márgenes que estamos hablando de 4 milímetros o 6 milímetros es suficiente y que ya están libres de tumor para que pueda restablecerse la parte de la piel a través de alguna cirugía plástica o una cirugía reconstructiva. Bien, entonces hay que conocer los márgenes libres por los cortes histopatológicos que lo hace transoperatorios por el equipo de crióstatos o cortes por congelación transoperatorio. Entonces, si hay una persistencia del tumor o no es operable, se debe realizar luego otra cirugía convencional con la consecuente igual
estudio a través de la técnica de Mohs, que se utiliza simultáneamente el cirujano con el laboratorio de patología, con el médico patólogo, para establecer si los márgenes están libres. Si hubiese una lesión tumoral infiltrante y tuviese metástasis, entonces debe hacerse radioterapia del paciente. Los diagnósticos diferenciales, de acuerdo a las manifestaciones clínicas, tenemos los principales que hemos hablado, que es el carcinoma de células basales, que lo hablamos la semana pasada, que normalmente tiene una lesión tumoral nodular sobrelevada, brillosa, perlada y de bordes escamados, telangiectásicos. Y el carcinoma de células escamosas o in situ, que corresponde al carcinoma intraepidérmico, en ellos se forman unos parches, placas indolentes o nódulos asintomáticos de crecimiento lento, con la ausencia de señales de alarma. Hay que tomar en cuenta que hay otros tipos de lesiones como tumores benignos, que es el queratocantoma de crecimiento rápido sobre elevación crateriforme y a veces produce una regresión. Bien. Entonces, para tomar en cuenta, es indispensable e importante para todo médico diagnosticar los tumores en estadio incipiente, cuando recién empieza. Es decir, tiene éxito aquel médico que alcanza a diagnosticar el cáncer cuando todavía recién empieza dentro del epitelio. Todos los cánceres comienzan como una lesión in situ o localizada, y en particular a las carcinomas epiteliales se localizan primero dentro de la epidermis o dentro del epitelio. Y eso es el éxito que va a tener en el futuro dicho médico. Entonces, el localizar y diagnosticar en estadio cuando el cáncer recién comienza a activarse dentro del epitelio y que comienza a invadir. Miren, en este caso, en esta biopsia de piel, a los bordes están cambios displásicos leves y en el centro ya está activado el cáncer, se multiplicó dentro del epitelio y comenzó a infiltrar la dermis. Fíjense que del lado izquierdo, la parte inferior, tiene un pequeño tumor microinvasor infiltrante. Perdón. Y esto es importante porque recién quiere decir que el tumor comienza a ser microinvasor e infiltrar la dermis. Y aquí vemos un pequeño nódulo que se desprende de la base de la lesión tumoral intraepitelial y se torna microinvasor. Hasta este estadio es un estadio temprano muy importante porque si ustedes observan dentro del epitelio ya existen núcleos pleomórficos, atípicos, que han perdido su polaridad arquitectural normal y que se encuentran multiplicándose de manera de mitosis atípica, pero dentro todavía del epitelio. Y este es un carcinoma in situ de células escamosas. Quiere decir que es el mejor momento para ser diagnosticado. Y ya le voy a explicar cómo los puedo guiar para que se detecte en este estadio. El carcinoma epidermoide tiene una etiología con una fotoexposición a la luz de rayos ultravioleta, es decir,
el sol, esos rayos que caen directamente en la piel, una sobreexposición de algunas horas en piel muy blanca, no quiere decir que también el trigueño o los morenos o las personas de raza negra no vayan a tener carcinoma epidermoide, no, también la sobreexposición al sol puede darle, y sin aquellos que no se pusieron bloqueadores en la piel, pues con mayor razón. Pero en cambio, la persona de raza blanca tiene menos protección y a ellos la incidencia es mucho más grave de los rayos ultravioleta. También las radiaciones ionizantes es sumamente predisponente a desarrollar este cáncer. Las quemaduras de tercer o cuarto grado también con la exposición después de rayos ultravioleta. Las úlceras crónicas, úlcera de Marjolin, pueden desarrollar un cáncer. Los pacientes inmunodeprimidos fundamentalmente también tienen cierta predisposición mayor. Y finalmente el papilomavirus humano, que es gravitante más que nada de los genotipos 16, 18, 31, 36, 35, son los que más desarrollan cáncer. Bien. Los sinónimos de esta lesión, primero, antiguamente se le llamaba epitelioma epidermoide. Luego se le llamó epitelioma espinocelular. En tiempos actuales ya se le denomina carcinoma de células escamosas o carcinoma escamoso simplemente, pero también hoy por hoy se lo conoce como carcinoma epidermoide. Todos ellos son sinónimos. Bien, el carcinoma escamoso o escamocelular se presenta como una lesión sobrelevada, nodular, de bordes irregulares, con una ulceración central, con una queratinización exagerada en la parte central, con bordes irregulares, infiltrante, muy congestivo, como lo observamos acá. Miren, si tienen estas lesiones que vamos a presentar, que son en estadio temprano, ustedes pueden intentar darle tratamiento de cualquier especie. Le pueden intentar dar corticosteroides, más antibióticos de amplio espectro, antimicóticos, antiparasitarios o combinados todo ello. Y esa lesión, si corresponde ya a una célula tumoral activada por rayos ultravioleta, por el virus del papiloma humano o por cualquier exposición a algún cancerígeno químico, cualquiera de ellas ya activadas van a dar una neoplasia maligna. ¿Y qué quiere decir con esto? Que así ustedes le den cualquier tratamiento clínico, no va a responder en absoluto al tratamiento, no va a mejorar para nada y más aún va a seguir creciendo el tumor. Esto ya automáticamente, si no responde al tratamiento, una lesión de tipo papular, nodular, ulcerada, hemorrágica, que sangra con mucha facilidad, o debe pensarse en practicarse una biopsia o extirpar la lesión y mandar al laboratorio de patología, porque definitivamente el carcinoma no responde en absoluto a ningún tipo de tratamiento clínico. Eso ténganlo ya en mente. Entonces, si esta lesión continúa creciendo y no responde a ningún tratamiento clínico, tienen que hacer o una biopsia o la extirpación de la lesión si todavía es pequeña con un margen libre y mandar a patología para que
certificar de que se trata realmente de la sospecha de un cáncer, poder confirmarlo a través del reporte de patología. O pueden encontrar esta lesión, que también son tempranas, como un nódulo queratóxico que asemeja a un queratocantoma, similar a un queratocantoma, pero esta lesión tiene una hiperqueratosis con cierta ulceración en la parte central y el diámetro aproximadamente puede ser de 6 a 9 milímetros, pero si no se hace la intervención, esto sigue aumentando y pasa de milímetros, pasa a centímetros y comenzará a invadir primero horizontalmente y después verticalmente. Y en ese momento, cuando ya se vuelve vertical, ya da metástasis, hay infiltración a ganglios regionales y ya se complica mucho más grave la lesión. Entonces, cuando una lesión no responda a ningún tipo de tratamiento clínico, deben automáticamente hacer una biopsia o la extirpación con margen libre y mandar a patología para estar seguro de que se trata realmente de un carcinoma, y en este caso un carcinoma espinocelular. Si la lesión avanza, miren, puede darse esta situación de que sea una gran úlcera infiltrada, tumoral, maligna, cuya parte central está totalmente queratinizada y hemorrágica, de bordes irregulares, nodulares, infiltrantes. Una lesión nodular erosionada, ulcerada, de 10 meses de evolución. Debe, si no da ninguna respuesta al tratamiento clínico, automáticamente tiene que hacerle una biopsia para hacer una intervención quirúrgica más amplia y detectar si no existe algún ganglio tomado. Bien, entonces puede también tener este aspecto con el carcinoma escamocelular como una lesión nodular sobrelevada, queratinizante, costrosa, hemorrágica, que sangra fácilmente al rascarse o al toparse o al manipularla. Y los bordes son irregulares, mal delimitados e infiltrantes. O pueden ser que lo encuentren en el pabellón auricular, en la parte interna del pabellón, en la cual se forman nódulos sobrelevados, muchas veces congestivos, edematosos, y en la parte central una lesión queratinosante con áreas costrosas, irregulares, sangrantes, y que a los bordes inclusive poseen áreas queratinizantes irregulares. O pueden encontrarlo como una lesión nodular sobrelevada con áreas de ulceración y hemorragia, o encontrarle en la porción posterior del pabellón auricular con hiperqueratosis y zonas de vascularización muy intensa que sangra con mucha facilidad. O pueden encontrarla en el cuero cabelludo, primero como una lesión nodular sobrelevada con una úlcera queratinizante, sangrante en la parte central, que si no le dan el tratamiento adecuado puede invadir e infiltrar y dar una masa de gran tamaño, de color blanco grisáceo, con áreas de hemorragia y queratinización central. Puede ser que se dé un carcinoma en la mucosa oral, por ejemplo, como se da en un carcinoma epidermoide o escamocelular a nivel de la lengua. Pero generalmente este tipo de carcinoma no tiene relación con los rayos ultravioletas, sino con el virus de papiloma humano cuando se hace sexo oral.
que tienen una laceración, y si tiene un virus de papiloma humano, en la pareja en la cual tiene contacto, esa lesión carcinomatosa puede llegar a lesionar también la lengua o inclusive en la mejilla o la cavidad oral, es decir, puede transmitirse si se trata de un genotipo de alto grado de malignidad. Bien, el tratamiento tiene que hacerse a través de una valoración de las lesiones, y para eso se usa la cirugía de Mohs. Las lesiones visibles, deprimidas, ulceradas, costrosas, se hace una extracción de la primera capa delgada de la piel superficial y se manda al laboratorio de patología y se hace el corte por congelación transoperatorio para demarcar si los bordes quirúrgicos están libres de lesión tumoral. Si estuviese positivo, entonces se hace una segunda extracción de otra capa delgada de piel más profunda en la dermis reticular. Si esto resultase positivo, entonces se sigue extrayendo con una capa más delgada de piel más profunda, y se manda a patología si en esta tercera envío ya la lesión está libre del tumor. Se hace en planos profundos de la hipodermis para establecer si realmente está totalmente libre de lesión tumoral. Y posteriormente a estos actos, a través de la cirugía de Mohs, se hace la reconstrucción de la piel, cerrando la piel ya sana, totalmente sin tumor, y naturalmente con eso se da la curación, más que nada cuando son cánceres en estadio incipiente o temprano. En la histopatología, el carcinoma escamoso va a presentar una epidermis hiperqueratósica con proliferación irregular de las células del estrato espinoso, con atipias celulares, mitosis con falta de puentes intercelulares que invade la dermis. La capacidad de maduración se manifiesta por el grado de queratinización. Broders hizo una clasificación de acuerdo al porcentaje de células queratinizadas contra las no diferenciadas, en la cual el grado 1, el 75% de las células son bien diferenciadas, y paulatinamente iba decreciendo al 50%, del 50 al 25% de células de carcinoma bien diferenciado, hasta llegar a solo un 25% de células bien diferenciadas, que corresponde a un carcinoma de grado 4, en la cual se hace el grado de invasión o infiltración del tumor. Y aquí tenemos estadios avanzados ya de cáncer, en el cual ya el carcinoma intraepitelial, fíjense que rompió la membrana basal y procedió a invadir la dermis papilar reticular, formado por una invasión de dermis por masas epidérmicas de tumor queratinizado, de células escamosas moderadamente diferenciadas, rodeado por un rico infiltrado linfocitario. Estas masas de células tumorales infiltrantes contienen dentro de esas masas una formación de queratina dispuesta en laminillas concéntricas que se le denomina perlas córneas o perlas de queratina, confirmándose con esto que se trata de un carcinoma espinocelular de piel. El carcinoma epidermoide, bien diferenciado, infiltra la dermis y muestra un mínimo de pleomorfismo, pero ya está invadiendo la dermis con un mínimo de pleomorfismo,
la cual todavía existe la presencia de puentes intercelulares prominentes y focos de queratinización. ¿Cómo lo encontramos aquí? A este pequeño foco queratinizante a nivel de la hora 7 a 8, en que hay una queratinización concéntrica dentro de este lobulillo infiltrante del carcinoma epidermoide, bien diferenciado. Luego, el carcinoma escamoso queratinizante se hace propiamente invasor, en que observamos que el carcinoma queratinizante invade con células escamosas bien diferenciadas la dermis papilar, la dermis reticular, e inclusive puede invadir la hipodermis. Y ahí vemos queratinizaciones individuales y queratinizaciones con formaciones de perlas córneas, con espinas intercelulares que tienen invertida la relación núcleo-citoplasma de núcleos hipertróficos hipercromáticos con núcleos prominentes. El carcinoma escamoso bien diferenciado e infiltrante llegan a la dermis reticular invadiéndola toda, formando perlas córneas en algunos de los lóbulos o lobulillos infiltrantes, y da lugar a lo que se llama un carcinoma escamoso bien diferenciado. A mayor aumento, histológicamente, vemos el pleomorfismo nuclear con núcleos hipertróficos, edematosos, con cromatina grumosa y nucleolos prominentes. Algunas de las células presentan nucleolos evidentes en un número mayor de 1 a 2. La cabeza de la flecha también se observa una hiperplasia basilar, y hay queratinizaciones individuales, como lo vemos en la flecha hacia la hora 8, queratinizaciones individuales, pero también forman perlas córneas características del carcinoma escamoso. Bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de tumores, el carcinoma vasocelular, carcinoma melanoma, el queratosis seborreica, la queratosis solar y el carcinoma de células escamosas. Bien, vamos a hablar de los melanomas y de los nevus ahora. Los nevus o nevos melanocíticos son los lunares, que vulgarmente se los conoce como lunares. Pero hay algunos nevos que predisponen a desarrollar un melanoma. Entre esos tenemos el nevus melanocítico adquirido, el nevus melanocítico congénito y el nevus displásico. El nevus melanocítico adquirido es asintomático asociado con prurito, parestesia y alteraciones de la sensibilidad térmica y táctil. La mayoría de los nevus melanocíticos crece de una forma proporcional al crecimiento del niño. Pueden cambiar con la edad y formar en los neonatos una coloración clara de superficie lisa, como lo vemos aquí, un café claro de superficie lisa, escasamente pilosa. Bueno, tiene un solo pelo, escasamente piloso, mientras que se desarrolla, conforme desarrolla el niño, va adquiriendo una coloración más oscura y heterogénea, con una hipertricosis, es decir, aumenta el número de pelos en la superficie de los nódulos. Por otro lado, tenemos el nevus melanocítico congénito, que consiste en una lesión pigmentada melanocítica de gran tamaño, de tamaño variable, que generalmente está presente en el momento del nacimiento. La incidencia oscila entre 1 al 6% de nevos congénitos pequeños, que se estima en una incidencia de 1 de cada 100 nacidos. De 1 de cada 100 va a tener entonces nevus
que corresponden a nebus melanocíticos congénitos, mientras que los nebus congénitos medianos y grandes, la incidencia va a estimar los medianos de 1 de cada 1000 y los nebus melanocíticos grandes 1 de cada 20.000 respectivamente. Aquí tenemos un nebus melanocítico grande, de gran tamaño, la cual lo observamos en la porción lumbosacra, en la cadera, parte del glúteo y parte de la cintura pélvica están tomados por esta nebus melanocítico congénito que normalmente, como ustedes observan, es pelúcido, tiene gran cantidad de pelo, ¿no? En cambio, acá tenemos otro nebus melanocítico congénito en este niño que abarca gran parte del tórax y parte del abdomen. El nebus melanocítico congénito en la parte histopatológica, en el recuadro superior derecho, tenemos infundíbulos foliculares, ¿no? Vemos los folículos pilosos acá, rodeados por glándulas sebáceas. La infiltración de la dermis reticular puede ser profunda y está dispuesto en forma aislada, dando lugar a la neoformación de nidos de células nébicas que están dispuestos en sábanas o en fila india. Mire cómo se dispone en la dermis reticular en fila india, en la hipodermis, también a nivel de la fascia subcutánea. Las células nébicas en los anejos cutáneos a nivel pilosebáceo, como lo encontramos acá, en la parte inferior, rodeando a la región pilosebácea, pero también lo podemos encontrar en las regiones musculares y sudoríparas, en las fibras terminales de las fibras musculares y las glándulas sudoríparas. Alrededor de los nervios y de las paredes vasculares, las células nébicas pueden observarse. El nebus melanocítico congénito gigante se puede constatar la diferenciación de tipo neuroide. Y aquí observamos un nebus melanocítico congénito de tipo nevoide del lado izquierdo. El nebus melanocítico del lado derecho, las células nébicas están dispuestas en forma fusiforme y poligonales. El del lado izquierdo, en cambio, poliédricas y poligonales. Los dos son nebus melanocíticos congénitos que se encuentran en la dermis papilar y parte de la dermis reticular. Y aquí observamos los nebus melanocíticos. Generalmente son lesiones tumorales bien delimitadas, de bordes regulares, redondos a esféricos y que contienen unos que otros pelos. El nebus melanocítico puede tener un solo color, de color café parduzco, o puede tener un café oscuro o negruzco, o azul inclusive, o en la cara de esta joven de aquí que vemos en el inferior derecho, son formaciones nodulares bien circunscritas, pigmentadas, brillantes, y eso corresponde al nebus de Spitz, que en la microscopía lo observamos así. Como vemos aquí, el nebus de Spitz está formado por células grandes con abundante citoplasma anfófilo, ¿no? Miren, las células tumorales grandes con abundante citoplasma anfófilo, dispuestas de manera fusiforme, alargada, y otros de tipo poligonal con núcleos homogéneos y cromatina abierta.
con nucleolos prominentes o evidentes. Entonces, miren, ahí en la unión dermoepidérmica y en la dermis papilar se encuentran estas células fusiformes o poligonales con gran cantidad de melanocitos y melanóforos. Podemos encontrar también nebus compuestos con neoformaciones planas, con zonas sobrelevadas, varios tonos y pigmentos, y la presencia de células névicas epidérmicas también en la dermis papilar y reticular superficial. Esto tiene un mayor peligro de desarrollar un nebus displásico. Lo que estamos observando aquí, los nebus melanocíticos de unión. Se encuentra en piel muy blanca, que corresponde a una condición de tipo amartomatosa, con la formación de una mácula o neoformación levemente elevada de color café oscuro o negro, con asociación de exposición solar intermitente. En la parte histopatológica tiene la presencia de células névicas en la epidermis, en la unión dermoepidérmica, como lo vamos a ver acá. Acá observamos entonces el nebus de unión o nebus compuesto con agrandamiento nuclear y nucleolos prominentes a nivel de las células de la capa basal, que presentan pleomorfismo nuclear y un citoplasma claro, vacuolado, amplio. Los criterios de la arquitecturales, hay una fusión de la clava interpapilar, miren cómo se fusiona la clava interpapilar, con una fibroplasia de la dermis papilar, hay una proliferación de fibroblastos que acompaña a la dermis papilar, y una disminución y una diseminación pagetoide de la célula. Es decir, las células tumorales a nivel de la piel, encontramos en la unión dermoepidérmica, en la parte basal, estas células pagetoides, que son células de citoplasma amplio vacuolado que contienen núcleos displásicos. Esto normalmente lo podemos encontrar, por eso es que se le denomina pagetoide, porque viene de lo que es la enfermedad de Payet. ¿Qué es la enfermedad de Payet? Es una exposición del carcinoma medular infiltrante o carcinoma ductal infiltrante de mama femenina, que se expone a través de los conductos mamarios a la piel del pezón y forman estas lesiones tumorales de Payet que están en la unión dermoepidérmica, se disponen de manera de hilera de núcleos hipertróficos, hipercromáticos, con amplio halo o vacuolado perinuclear. Entonces, a esta le denominamos pagetoides porque no son las enfermedades de Payet, pero en cambio da un aspecto similar, por eso es que se denomina la terminación oide, que se asemeja a las células de Payet, pero no son las mismas, por eso es que se le dice pagetoide. Ahora, estos nebus displásicos o atípicos son lesiones melanocíticas adquiridas con definiciones clínicas histopatológicas controversiales. Son nebus clínicamente anormales que tienen pobre correlación histopatológica. Los nebus clínicamente anormales con biopsias dentro del límite de ser normales, o nebus aparentemente normales con alteraciones histopatológicas. El término atípico y displásico se va a usar indistintamente como sinónimo de un cambio estructural del núcleo en su relación con el citoplasma. Es una lesión precursora de cáncer. Por eso es que le decimos atípico y displásico.
Nuevos métodos de biología molecular se están desarrollando para determinar las células del nebus atípico que van a progresar sine qua non hacia un melanoma. Bien, al examen físico, estos nebus displásicos van a tener lesiones pigmentadas que miden entre 5 a 15 milímetros de diámetro. Son más grandes que un nebus común, tiene un borde irregular, poco definido. Pueden haber áreas maculares, papulares, en una misma lesión. El color va a ser variable, va a ser desde un color tostado a un color marrón oscuro o un color rosado. Es más frecuente en el dorso, en el pecho, en los glúteos, en la mama, en el cuero cabelludo, tanto en zonas expuestas al sol como también en zonas protegidas del sol. Antecedentes familiares tienen mayor predisposición a aquellos familiares que tienen antecedentes de familia directa, que tienen más de 100 lesiones névicas en todo el cuerpo, o un promedio de nebus comunes en individuos normales de más o menos mayores a 50 nebus en todo el cuerpo. Bien, para hacer esta valoración tenemos que tener en cuenta que los nebus van a tener una simetría normal, son totalmente simétricos, es decir, totalmente redondos o totalmente ovalados. Los bordes van a ser bien definidos, bien delimitados. El color, un solo color, un solo tono, y el diámetro que no excede a 1/4 de pulgada. Y generalmente son lesiones circunscritas que no crecen con el tiempo. Pero en el momento de que hay una sobreexposición al sol, a los rayos ultravioleta, no se han puesto bloqueadores o están expuestos al virus de papiloma humano o son inmunodeprimidos. En ese momento, esos nebus, cuando vamos a hacer la valoración A, B, C, D, E, ¿qué quiere decir? Que el nebus que veíamos totalmente simétrico se vuelve asimétrico. Es decir, tiene unas áreas redondeadas, pero otras elongadas, prolongaciones hacia los lados irregulares. Se vuelven asimétricos. Los bordes, que normalmente eran bien definidos, se vuelven infiltrantes, invaden de manera horizontal, infiltran de manera horizontal y se observan que están recorriendo o invadiendo a lo largo de la parte periférica de la lesión névica. Luego el color. El color va a tener, normalmente cuando es un nebus, tiene un solo color. O puede ser color negro, o color café, o color parduzco, o color rosado, o color azul. Pero cuando este se está transformando, entonces vamos a ver que tiene múltiples colores. En la parte central, un color negro, luego un café, luego un color, café parduzco y luego un color rosado, rojizo. El crecimiento va a ser mayor a 1/4 de pulgada, es decir, van a medir milímetros a centímetros. Y la evolución de todo esto va a ser rápida. Evoluciona rápidamente con todos los cambios que hemos explicado. El melanoma maligno tiene un grosor de tumor definido como un grado de profundidad a través de la escala de Breslow.
va a ser determinante histológico más importante en cuanto al pronóstico. Es medido verticalmente en milímetros hasta la parte superior de la lámina granulosa, es decir, desde la lámina granulosa hasta la parte infiltrante. Se hace una medición de qué grado de infiltración tiene, o base de una úlcera superficial al punto más profundo del tumor. Entre más se incrementa la profundidad hacia la dermis e hipodermis, mayor el riesgo de metástasis y un pobre pronóstico. La presencia de ulceraciones microscópicas definidas con pérdida de la dermis sobre un melanoma es el siguiente paso a determinar histológicamente más importante para determinar su pronóstico. Y cuando esté presente debe ser usado para estadificar los pacientes de melanoma. Esto también lo podemos hacer, realizar a través de los niveles de Clark, que es una medida de invasión anatómica del tumor. Y parece que tiene importancia en el pronóstico del melanoma poco profundo a menos de 1 milímetro. Y aquí observamos las variaciones en la simetría, en los bordes, en los colores, en el tamaño y en la evolución rápida que tiene el melanoma. Y entonces los niveles de Clark, como está graficado aquí, es cuando el carcinoma con células melánicas atípicas infiltra primero la epidermis. Luego, el nivel 2 de Clark infiltra la epidermis y parte de la dermis papilar. El nivel 3 infiltra la epidermis y toda la dermis papilar, ya incluye toda la dermis papilar. El nivel 4, en cambio, infiltra la parte epidérmica, la dermis papilar, toda la dermis papilar y comienza a infiltrar la dermis reticular, para finalmente en el estadio del nivel 5 de Clark es cuando invade desde la parte superficial hasta llegar a planos profundos del tejido subcutáneo. Y aquí observamos los niveles 1, intraepitelial, nivel 2, invasión a la dermis papilar, 3, invasión total a la dermis papilar, 4, invasión de la dermis reticular y quinto, finalmente, invasión de la hipodermis. Entonces, esa es la estadificación de Clark. Pero debemos utilizar también el sistema de Breslow para saber el pronóstico que va a tener este paciente. En el nivel 1, que lo observamos acá, la infiltración llega a una profundidad de 1 milímetro. Es dentro del epitelio que se encuentra la lesión. En el nivel 2 es cuando va de 1 a 2 milímetros de infiltración que llega a la dermis papilar. El nivel 3 es cuando sobrepasa la dermis papilar e infiltra parte de la dermis reticular. Y el nivel 4 finalmente ya mide más de 4 milímetros e infiltra la hipodermis. Entonces, el ideal es encontrarlo entre 1 milímetro a 2 milímetros para impedir que llegue a dar una infiltración metastásica a través de los conductos linfáticos. Entonces, es fundamental detectar un nevus displásico con las siguientes características. La evolución aparece en la adolescencia, persiste durante la vida, siguen apareciendo hasta después de los 50 años,
La localización fundamentalmente es en el tronco. Los niveles displásicos, cuando hay menos de 3 lesiones, puede ser de tipo hereditario o adquirido y tiene mayor riesgo de desarrollar melanoma. Aquí vemos la primera estadio, la primera etapa de diagnóstico, que es el melanoma de extensión superficial. Aquí observamos cómo las células névicas atípicas y malignas se encuentran de forma pagetoide en la unión dermoepidérmica, pero también ya ha infiltrado la epidermis. Fíjense que se encuentran dentro del estrato espinoso masas de células tumorales malignas dentro de la epidermis. Y es el melanoma de extensión superficial. Primero es extensión superficial. Luego, los nebumelanocíticos displásicos. En B encontramos hacia la hora 1 a 3 una infiltración de la epidermis por células névicas atípicas, pero han roto membrana basal, miren, y han invadido la dermis papilar con una infiltración nodular de la dermis papilar de los melanocitos atípicos que están comenzando a invadir hacia la dermis reticular. Bien, lo importante es diagnosticar en este estadio en que se encuentra el léntigo maligno con extensión proliferativa hacia la parte basal y continúan las células uniformemente activas, atípicas, con dispersión pagetoide en la epidermis hasta llegar a infiltrar, como lo observamos, inicialmente pagetoide en la unión dermoepidérmica, con esa distribución característica del lentiginoso maligno, cuando llega a invadir, en cambio, la dermis papilar, se forma una lesión tumoral de melanoma de células tumorales severas, atípicas, citológicamente uniformes, con mitosis evidentes, en fase vertical. Fíjense cómo va invadiendo la dermis papilar, toda la dermis papilar, y llega hasta la porción de la dermis reticular. El melanoma nevoide superficial con proliferación pagetoide, de manera sutil, y de un melanoma nevoide infiltra luego el crecimiento sólido que muestra una atipia uniforme grave de melanocitos atípicos, frecuentemente mitótico, atípico, y ha tomado toda la dermis papilar, como lo ven aquí. Luego rompen membrana basal e infiltran con melanocitos atípicos a las células fusiformes atípicas, que lo encontramos en la micrografía del lado izquierdo hacia la hora 9. Miren cómo en la parte de la dermis reticular, en la parte central, se observan melanocitos atípicos dispuestos en fascículos que se extienden en la dermis profunda, y luego tenemos el melanoma nevoide con lesiones simétricas anidadas dentro de la dermis papilar y dermis reticular. Bien, el melanoma infiltrante tiene un crecimiento sólido con atipias uniformes, pero graves y abundante mitosis. Y entonces vemos aquí en la unión dermoepidérmica como una masa tumoral de células névicas atípicas que han roto membrana basal y que está invadiendo la dermis papilar y que prosigue hacia la dermis reticular. El melanoma infiltrante con áreas de melanocitos neoplásicos de crecimiento sólido, con atipias uniformes, graves,
con mitosis frecuente. Y luego, histológicamente, esta flecha es trascendental porque ahí es el primer momento de que el melanocito atípico prolifera en la zona dermoepidérmica, rompe la membrana basal y penetra a la dermis papilar y luego reticular, como lo vemos del lado derecho, dermis reticular, siendo invadida por estos melanocitos atípicos. Bien, el melanoma maligno es un cáncer de células que producen pigmentos de melanocitos. Puede estar localizado predominantemente en la piel, ¿no? Como lo observamos en el antebrazo de este paciente. Pero puede también encontrarse a nivel de los globos oculares, de la conjuntiva, en la oreja, en el tracto gastrointestinal, en cualquier parte del tracto gastrointestinal, en la leptomeninges, en la mucosa oral o en la mucosa genital. La incidencia es de 4 a 5% de todos los cánceres de piel. La detección temprana del melanoma maligno, esto es muy importante, es la mejor forma de reducir la mortalidad por este mal. Entonces, la detección temprana del melanoma maligno es la mejor forma de reducir la mortalidad de este mal. Es fundamental diagnosticar en estadio temprano la extirpación de la lesión con márgenes libres y pues naturalmente le están salvando la vida al paciente. Y aquí vemos melanoma maligno clínicamente invasor a nivel de la mejilla de este anciano. Luego en esta mujer se observan los melanomas malignos que están infiltrando horizontalmente y también verticalmente. Miren que puede encontrarse también melanoma maligno a nivel de la conjuntiva. Miren cómo están formando unas masas tumorales pigmentarias que toda la conjuntiva la infiltró, inclusive provocó una ulceración en el párpado inferior a través de la conjuntiva del melanoma maligno. Hay que tomar en cuenta de que el melanoma maligno puede darse a nivel también de la planta del pie y en las palmas de las manos. Entonces es muy importante que ustedes revisen las palmas de las manos y la planta del pie. Es importante que les hagan sacar lo que corresponde a aquí. Lo que corresponde a un nebus displásico atípico que comience a invadir la parte en este caso, de la planta del pie y que se torne infiltrante invasivo a todo el talón. Miren, como una amplia zona maligna que se da y este se denomina un melanoma lentiginoso acral. Melanoma lentiginoso acral. Hay 4 tipos clínicos patológicos de comportamiento biológico: el melanoma léntigo maligno, el melanoma de extensión superficial, el melanoma nodular, que es el más agresivo de todo, el de peor pronóstico, y ahí el melanoma acral lentiginoso. Los melanomas que se desarrollan sobre una lesión previa, como el léntigo maligno, poseen un comportamiento menos agresivo, crece más lentamente. Los factores pronósticos tenemos el conocer cuántos ganglios están afectados y mientras más ganglios afectados es el peor pronóstico. Luego, la localización del tumor. Si ciertas localizaciones tienen peor pronóstico cuando, sobre todo en áreas ocultas, ¿no? En que no se ha podido valorar exactamente la infiltración. Las formas clínicas, el melanoma nodular es la forma clínica de peor pronóstico. Bien, ahora nos vamos. Doctor, ¿cuál sería el diferencial de melanoma maligno?
el melanoma lentiginosa, el léntigo, el lentiginoso acral, melanoma Ok, lentiginoso acral. y del nevo melanocítico. El nebus melanocítico puede ser el nebus compuesto. Ya. Y del nevo displásico. El nebus diplástico también el lentiginoso acral. Nebus lentiginoso acral. ¿Ok? Bien. Bien, vamos a continuar ahora con lesiones tumorales del tejido blando. Tenemos los lipomas de cavidad oral. Esta lesión de lipoma de cavidad oral es frecuente encontrarlo, por ejemplo, en la mucosa retrocomisural de la mejilla derecha, por ejemplo, en este caso de la mejilla derecha, que tiene un tallo pedículo y el tumor es un color amarillo blanquecino, muy vascularizado, bien delimitado, bien circunscrito, rodeado por una cápsula. Pero también lo podemos encontrar en un lipoma en la lengua. Fíjense como una masa tumoral lobulada, nodular, de crecimiento sésil, bien vascularizado y de color un amarillo parduzco. Pero lo podemos encontrar también a nivel de la parte de la base de la lengua. Es importante diagnosticar en este estadio pequeño porque si se lo deja desarrollar, miren, forma una masa que es más grande que la lengua. Entonces, es importante diagnosticar y extirpar en estadio temprano para que sea una cirugía sencilla y menos radical, menos eh, dañina para la persona, ¿no? Aunque es benigno, pero de todo modo comprime estructuras de los nervios o de los vasos y puede causar isquemia o dolor. La extirpación de un lipoma, por ejemplo, de la cámara interna de la mejilla, por un electrocauterio sencillo y con un poco de anestésico y se separa fácilmente el tumor con una delgada cápsula que tiene una consistencia blanda a elástica de color blanco amarillento. Bien, el lipoma está constituido histológicamente con unas células adiposas con adipocitos de mayor tamaño, más grande de lo normal, que presenta un núcleo excéntrico de cromatina finamente granular, que preserva la relación núcleo-citoplasma y que contienen tabiques de tejido fibroconectivo que lo separan en lobulillo. Y esto corresponde al lipoma oral. Los fibrolipomas es una lesión en la cual hay una mayor proliferación de tejido fibroso que forma tabiques de tejido fibroconectivo, además de que vuelven al tejido adiposo maduro. Está atravesando a los lóbulos de grasa y eso se denomina fibrolipomas. Los únicos tumores benignos adiposos que duelen o dan sintomatología son los angiolipomas. La clasificación de los tumores benignos puede ser lipoma, angiolipoma o fibrolipoma. Los lipomas son nódulos asintomáticos. Hay una diferenciación de tumor metastásico. Este es un tumor circunscrito, bien delimitado. El angiolipoma es nodular y doloroso y puede tener el carácter familiar. Ahí vemos un lipoma subcutáneo a nivel del hombro en la parte posterior de la espalda o puede ser infraescapular debajo de la escápula o puede ser en el antebrazo. Todos ellos, si ustedes los palpan, se desplaza con mucha facilidad y eso le da el carácter benigno. Si no se puede desplazar, quiere decir que es potencialmente maligno.
y también podemos ver en el antebrazo. Los angiolipomas son subcutáneos, como lo encontramos aquí en el antebrazo y la pierna de este señor. Son dolorosos. Al extirpar, se extirpan con mucha facilidad porque están rodeados por una delgada cápsula y ven múltiples lipomas de color amarillo rojizo, muy bien vascularizados. Son totalmente benignos. Los angiolipomas, entonces, contienen, además del tejido adiposo, en la parte central, una proliferación vascular, revestidos por células endoteliales dispuestas en una sola hilera y que contienen fibrina y glóbulos rojos en la parte central, y que se encuentran en medio de tejido adiposo, de células adiposas más grandes del tamaño normal. Esto corresponde al angiomiolipoma. ¿Por qué miolipoma? Porque adicionalmente hay aumento de incremento de las fibras musculares lisas, de las paredes de los partes vasculares. El fibrolipoma oral, que ya lo mencionamos, que forman tabiques de tejido fibroconectivo que atraviesan el tejido adiposo y contienen estas formaciones del ovulillo, fibrolipoma oral. Las células adiposas maduras están separadas por una red ramificada de vasos pequeños, típicos, con microtrombos de filina, con mastocitos de fase tardía, fibrosis perivascular intersticial, el angiolipoma celular casi exclusivamente de los canales vasculares. Al abrir una lesión dolorosa de una mucosa, por ejemplo, como lo ven aquí, salen con mucha facilidad las masas de tejido tumoral bien circunscrita por esa cápsula. Esos lóbulos comprimen algún nervio que da lugar a un dolor y pueden formar cierto déficit motor según el sitio en que se encuentre, y el diagnóstico clínico puede hacerse con la palpación o a través de la ecografía y el tratamiento definitivamente es quirúrgico para extirpar esa masa tumoral benigna. Los angiomiolipomas pueden encontrarse en los riñones, por ejemplo, en la porción superior subcortical como una masa de color amarillo grisáceo, o puede encontrarse en la parte de la pelvis renal como una masa de color amarillo bien vascularizada, bien circunscrita, bien delimitada. El angiolipoma renal está formado de tejido fibroconectivo con unas paredes gruesas de capilares, de fibras musculares lisas, que preservan la relación núcleo-citoplasma, rodeados por linfocitos y que infiltran alrededor de tejido adiposo proliferante. Esto es el angiofibrolipoma renal. El angiomiolipoma, en cambio, tiene un componente benigno mesenquimal. Está formado por paredes gruesas de capilares, como ya lo observamos, un tejido muscular liso, un tejido adiposo, tiene marcadores histoquímicos con variante, puede haber una variante de tipo epitelioide en que hay una proliferación epitelial con una potencial maligno por una esclerosis tuberosa. La inmunohistoquímica puede encontrarse la vimentina y el HMB45 positivos. Pero también lo podemos encontrar en el angiomiolipoma a nivel hepático, como una tumoración bien circunscrita del lóbulo superior en la parte inferior, el aspecto vascular pseudocapsular revestido que sugieren inicialmente de un diagnóstico macroscópico de hemangioma hepático, pero el diagnóstico definitivo es el angiomiolipoma hepático. El angiomiolipoma también lo podemos encontrar a nivel espinal en la parte epidural. Y ahí observamos una masa bien circunscrita, bien delimitada por una delgada cápsula, formado exclusivamente de tejido adiposo, de células adiposas de mayor tamaño de lo normal, con proliferaciones vasculares,
y una gran actividad vascular con una pared engrosada. Este es el angiolipoma epidural y espinal. Bien, nos vamos a quedar aquí. Esto es el liposarcoma. Es el slide 21. Doctor del lipoma, ¿cuál sería el diferencial? El fibrolipoma. Ok. Slide 21 de tumores tejido blando. El liposarcoma. Ok, bien, por favor, quienes van a exponer pueden iniciar en este momento.